Bueno, esta es una planilla de nómina, ¿no? Están el cargo, pues, en algunos casos nos dan el nombre del empleado, el empleado, este es el salario que él se gana, ¿cierto? El salario que cada trabajador se gana. ¿Listo? A los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos no se le paga auxilio de transporte, por ejemplo dos salarios mínimos son 1.200.000 y pico, ¿cierto? Entonces a estos si ganan más de dos salarios mínimos no se les paga auxilio de transporte, ¿ya? A los que ganan menos de eso, sí, por ejemplo los que es de 618, 616, eso se les paga el auxilio de transporte que es 72.000 pesos. Este salario mínimo con el salario que con el auxilio de transporte con el salario que tiene se le suma a lo que se llama el total de vengado, ¿ya? Y los que no tienen pues se les suma cero, no se les suma nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a calcular, esto es del empleado, ¿no? Lo que el empleado aporta. Vamos a calcular la EPS y la FP. Cada uno tiene un porcentaje de 4%. Como ves aquí en los primeros que no tienen auxilio de transporte, se calcula esto, se multiplica este salario base por el 4%. ¿Ya ves? Por ejemplo, esto por esto da esto. ¿Ya? Y entonces, acá tenemos otra columna que se llama neto a pagar, que es la suma de estos dos, ¿ya? La suma de estos dos menos el total de vengado, ¿ya? Que eso es lo que va a pagar el empleador. Por ejemplo, se me va a descargar el celular. En este caso hay 24.000, perdón, 249.200, ¿cierto? De deducción. Entonces, como son dos casillas, lo multiplicamos por 2 y eso nos da 498.400. Eso es lo que le vamos a restar a los 6.230.000 que tenemos acá. Y el valor que nos dé eso lo ponemos en el neto a pagar, que eso es lo que realmente se va a pagar al trabajador. Ahora otra cosa, a los que tienen auxilio de transporte, a los de acá abajo, ¿ya? El valor que se toma para calcular esto es este de acá, es decir, el salario base sin auxilio de transporte. Si hubiera comisiones y horas extras, esas sí se suman. Pero este de aquí no se suma porque este no constituye, o sea, eso es un auxilio. Entonces, ¿cómo el empleado va a pagar más por deducciones de EPS por un auxilio que le están dando? Entonces, ese no se toma como base para calcular la pensión y la EPS. ¿Listo? Entonces, la multiplicación de esto por 4%, de ese salario por 4%, me va a dar el valor y como ya te dije, ese valor lo vamos a sumar y se lo vamos a restar al total de vengado. ¿Ya me entiendes? O sea, esto, la suma de estos dos menos este me da el total a pagar. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Aquí puedes ver entonces la de todos. Aquí yo te hice la del gerente y pues los que tenían varios cargos en el mismo salario, pues simplemente ahí deduje que es lo mismo porque pues el mismo salario para que lo vamos a ocupar varias veces. ¿Ya? Y entonces eso sería en sí lo del empleado. Aquí está el nombre de los empleados, el salario, el auxilio de transporte, el de todos. Ahora otra cosa, el empleador también debe pagar. Entonces, para calcular el del empleador, tenemos que sumar todas las casillas del salario base, que nos da 19.832.000, y lo multiplicamos por el 8.5%, que es el valor que da el empleado de EPS, y eso nos da un valor de 1.685.120. Ahora, pensión, por este valor, por el 11%, que son 2.379.840. O sea, el empleador va a pagar este valor total por todos los empleados, ¿ya? Ese es el valor que va a pagar por todos los empleados. Ahora, el que es pensionado, que tiene el salario de 8 millones, 1.894.000, va a aportar el 12.5%. Lo vamos a multiplicar este valor del 12.5%, que es la aporta pensión. ¿Por qué? Porque los pensionados tienen contrato de prestación de servicios y en este contrato los pensionados van a aportar el total de su pensión, o sea, ellos van a aportar el aporte, todo lo de la pensión, ¿listo? El 12.5% y son valor y acá. Y al independiente también le pasa lo mismo que el pensionado, va a aportar el valor
el sueldo de él por el 12.5% y me da este valor. ¿Listo? Eso es todo. Si no entiendes algo, me dices. Igual aquí te voy a tomar otras fotos para que veas. Si no entiendes los números o algo así, me dices. Pero ese es el ejercicio. Ya está. Datos básicos de nómina, de vengados, y como ya te expliqué, es el auxilio de transporte. Si hubiese otras cosas, pues deducciones y el neto a pagar. ¿Ya? Y si tú quieres saber el neto a pagar de todos los empleados, como yo lo hice acá, pues puedes sumar todos los valores de todas las casillas y los poniendo acá abajo, total de vengados, los poniendo aquí, y la EPS también está. Estos valores igual dan lo mismo. Si sumas este, te tiene que dar igual al valor de eso porque los dos son del 4%. Listo, y el neto a pagar, pues si lo sumas todo para tenerlo aquí. Es sencillo. Si no entiendes, me dices.